Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase. Nos tocaría ahora nuestro primer tema. Eh, Recuerden que la clase anterior hizo una introducción a lo que es la materia. El material está en la plataforma virtual, virtualuagrm.edu.go, para que vayan referenciando a medida que avancemos. Recuerden que ahí también tienen una serie de actividades como la autoevaluación o los diagnósticos después de haber hecho la lección o haber avanzado el tema. Hay una serie de preguntas preparatorias para el examen, ¿no? También acaba de actualizar en la descripción del grupo de WhatsApp que tenemos. Actualicé la descripción y ahí tiene el enlace de la lista de YouTube donde voy a poner las clases que hemos tenido nosotros. Entonces, si hay alguno, como he visto en el grupo, que está nuevo y recién se incorporó, puede ir a la lista de YouTube y ahí va a ver lo que se hizo hasta el día de hoy. ¿Listo? Entonces ahí está la explicación de cómo se va a trabajar, ponderaciones, fechas. Tendrían que ponerse al día ustedes. ¿Listo? La siguiente semana, no se olviden que ya nos toca las clases presenciales, ¿no? Vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Mañana voy a acercarme a la facultad para que pongan todo el material necesario para que podamos trabajar, porque nuestra clase que toca el día martes es netamente taller y es evaluativo. Eso significa de que les voy a pedir realizar una actividad que enseguida que terminemos este tema, que es teórico, les voy a explicar de qué se trata más o menos la actividad, porque la idea es que sea sorpresiva y que un poquito sirve para diagnosticar cómo están viniendo del sistema operativo 1, ¿ya? Para que esa actividad sea exitosa, les recomiendo que repasen un poquito el mini proyecto que hicieron el anterior semestre y el uso de la máquina virtual. Instalaron Linux y también lo hicieron a través del VMware, ¿no? Entonces es conveniente que le dan una repasada a esa parte de la materia para que el día martes pues logren exitosamente la práctica y pues tengan una buena ponderación. Eso va a ser parte de los prácticos y talleres que se hacen en clase. ¿Listo? Y tienen valor, acuérdense, acumulativo de 20 puntos. Entonces es bastante. Bueno, con esa breve introducción vamos a empezar. Esta es la parte 1 de la materia. Linux básico es el tema. Hoy vamos a ver una introducción nada más al concepto de lo que es Linux. En el grupo de la tarde me hicieron muchas preguntas interesantes. Vamos a ver si ustedes igual me plantean algunas. Entonces, empecemos. Bueno, Linux es un sistema operativo de software libre, ¿no? Del grupo de software libre. Es decir, que tienen dos versiones, básicamente, ¿no? Una que se llama versión de producción y otra versión es de desarrollo. La versión de desarrollo es la que está libre de descarga para los usuarios. Nosotros normalmente utilizamos esa. Es una versión experimental de prueba, etcétera. Y la versión ya de producción es aquella de que la ponen en el mercado con un costo, ¿no? Que hay que invertir, ¿no? Entonces, serían las dos, básicamente, líneas que vas a encontrar en Linux. Y bueno, empecemos a ver un poquito cómo nació. De repente, si hablamos de software libre, tendríamos que empezar hablando primero de una de las personas que inició este grupo, GNU, este es Richard Matthew Stallman, que en los 70 pues era un joven informático que tuvo algunos problemas con algún periférico o dispositivo y se dio cuenta que en su tiempo ya no era posible modificar, por ejemplo, los drivers o controladores tan fácil porque los fabricantes lo tenían como software cerrado, enlatado, donde nadie sabía cómo funcionaba ni lo podía modificar. Entonces, dadas estas circunstancias, se le ocurrió que era hora de armar un grupo en el cual pues el software era más libre, ¿no? Más disponible, más flexible. Entonces es ahí donde nace la licencia GPL con tipo, como le llamamos en inglés, copyleft, ¿no? O sea, sin necesidad de pagar, o sea, es una básicamente libre de usar, libre de compartir, y bueno, ese concepto a veces lo confundimos con gratis, entre comillas, y normalmente los textos nos aclaran de que gratis y libre no es lo mismo, ¿no?
Bueno, entonces, habiendo este grupo, el pequeño problema que tenían era que no tenían sistema operativo, ¿sí? Entonces, más o menos en los 90, un estudiante finlandés de nombre Linus Torvalds, aquí lo vemos, empezó a estudiar un sistema operativo que había en las universidades, que había sido creado por el profesor Tannenbaum, era Mimix. Entonces se usaba Mimix para que los alumnos aprendan sistemas operativos. Entonces él tomó Mimix y basándose en esta versión logró crear su primera versión de Linux. Ahora, básicamente, hay que también tomar en cuenta el hecho de que Minix era un sistema operativo que tenía la estructura similar al sistema operativo Unix, ¿no? Entonces, si vemos un poquito la historia, de repente Unix era un sistema operativo que de estar en las universidades, de repente ahora era un sistema de paga y que había que pagar mucho para tenerlo. Entonces, Mimix era como una especie de similar, pero disponible en universidades con propósitos académicos, ¿no? Y bueno, Linux lo que hizo fue tomar Mimix y bueno, armó este nuevo sistema que le dio el nombre de Linux. Lo que vemos ahí es que el pingüino es el logo, donde vemos el pingüino. Normalmente pensamos que ahí hay algún tema de software libre o Linux, ¿no? Entonces ahí está un poquito de la historia. Ahora, una de las cosas que trababan al principio a Linus Torvalds con respecto a publicar su sistema operativo era el cómo lo iba a hacer, porque si se ponía a competir con las grandes empresas como Windows, Microsoft o Mac OS que ya existían, seguro que éstas se lo comían, ¿no? No lo iban a dejar. Entonces, o tal vez nadie va a querer ni siquiera utilizar un Linux, porque evidentemente era menos desarrollado en ambientes amigables como lo eran los otros dos. Entonces, esta idea de ponerlo en internet gratis para que todo el mundo se lo descargue y empiecen a hablar de Linux, les funciona muy bien, ¿no? Al tal punto que yo recuerdo en los 90, acá en Bolivia había pequeños grupos de investigación justamente en Linux. Entonces, en informática, en la Gabriela de Moreno, por ejemplo, había un laboratorio que era de Unix, ¿sí? Y bueno, este laboratorio era de prácticas estudiantiles, etcétera, pero ni bien apareció Linux, pues se lo cambió. ¿Por qué? Porque Unix era una licencia cara, difícil de comprar, adquirir y mantener, en el sentido de que valía por cada usuario concurrente que accedía a él, porque es un sistema operativo multiusuario que se instala en un servidor al cual muchos usuarios se conectan a través de una red. Esa era más o menos la estructura de un Unix. El Linux fue pensado de esa manera también, sin embargo, Linux, a medida que fue haciéndose popular, creó una versión especial para PCs de escritorio. Entonces, de esa manera, tenemos siempre dos versiones de Linux, ¿no? Viene la versión Workstation, que es para PC, y la versión Server, que es para un servidor, ¿sí? Entonces, el éxito de Linux probablemente es, uno, por cómo se lo publicó, y dos, porque en ese momento estaban con el boom del Internet, ¿no? El Internet apareció y esto propició de que mucha gente pueda acceder muy rápido para descargar y probar Linux, ¿no? Entonces, normalmente cuando hablamos de Linux, no puedo evitar hablar de Unix porque es como un hermano, ¿no? Que existió primero y Linux en el fondo tiene su estructura, ¿no? Si hablamos de qué es lo que comparten, en realidad la estructura básica es muy similar. Linux y Unix ambos tienen un ambiente gráfico hoy en día, que obviamente ha evolucionado mucho, sobre todo en Linux. El ambiente de escritorio, ustedes lo han visto el semestre anterior en las instalaciones que hicieron, es bastante amigable, ¿ya? Y también tienen su ambiente de shell. Recuerdan que cuando defendieron su proyecto yo les pedía que abran un programa llamado Terminal y cuando lo hacían aparecía una pantalla negra similar a esta pantallita, aparecía en pantalla, ¿no?
y yo les decía, dijiste tal cosa y denle enter, y entonces íbamos revisando si lo que habían hecho era lo que se pidió, ¿no? Entonces, eso se llama shell, ¿no? Entonces, la shell, el ambiente gráfico. Y bueno, en el corazón del sistema operativo Linux está lo que es los administradores de los tres principales componentes. Memoria principal, procesador y operaciones de entrada y salida, ¿no? Entonces, sin embargo, siendo que este esqueleto central es muy similar, y si nos podemos a mirar características específicas, todavía tienen algunos componentes similares, como el hecho de que ambos sistemas son multiusuario, multitarea. Unix es por excelencia un sistema operativo muy seguro, por eso es que es popular. Mientras que Linux nosotros normalmente utilizamos versiones de prueba, aunque debemos recordar que esa versión de prueba de seguro deriva en que hay alguna versión de paga que tiene toda la garantía y seguridad que requiere un sistema operativo. ¿Listo? Algo que es importante notar entre Linux y Unix es que tú compras Unix como software, se instala en un equipo específico y especializado o bien detallado en el sentido de que cuando instalas Unix, él tiene unos requisitos bien estrictos de hardware que debe cumplirse para poder instalar, ¿ya? Ahora, código fuente de cómo está construido Unix no existe a la mano. Sin embargo, Linux no solo publicó el software para que la gente pueda descargar y usar, sino también lo que hizo fue publicar el código fuente del software sistema operativo. Eso permitía de que muchos informáticos, curiosos, hackers, lo descarguen, lo prueben, le encuentren errores y sugieran cambios inclusive o los hagan y se los manden a los mentores, ¿no? Que eran de Grupo Linux, ¿ok? Entonces es otra de las diferencias, ¿no? No tenemos código fuente de Unix, pero de Linux sí, lo podemos modificar, adaptar, etcétera. Sin embargo, como es licencia libre, recuerden que la regla es, lo que nace libre, muere libre. No puedo yo tomar una licencia libre y luego ponerle mi nombre y decirles que paguen por eso, ¿no? Entonces ahí está, hay que tomar en cuenta esa perspectiva. Eh, bueno, otra de las razones por las cuales nosotros vamos a estudiar este sistema es el hecho de que en Linux puedo probar shells programables o programas para el sistema operativo. En Unix casi de la misma forma también lo puedo hacer, ¿sí? Casi de la misma forma en el sentido de que muchos comandos u órdenes que van a saber en Linux están también en Unix. Y si no están, lo puedo ubicar porque seguro está con un nombre cambiado, con otro nombre, ¿ya? Entonces, por esa razón, aprendo Linux y es como que estuviera aprendiendo también Unix, ¿no? Las breves diferencias se las puede notar cuando uno ingresa e intenta ejecutar órdenes o comandos, ¿ya? Bueno, acá me preguntó una de sus compañeras en la tarde, este, mm, ¿quién copia a quién? ¿No? Con respecto a Windows y Mac OS, era su pregunta, ¿sí? Windows es de Microsoft, Mac OS es de Apple. El creador de Microsoft es Bill Gates, el creador de Apple es Steve Jobs, ¿no? Entonces, si vemos un poco la historia, aparentemente el que tuvo la super idea de hacer un ambiente amigable, gráfico para el sistema operativo fue de Steve Jobs, ¿no? Entonces, él tuvo la idea, pero no, en su momento no había la tecnología, el hardware que había en ese momento no le funcionaba lo suficientemente rápido para interactuar con ambientes gráficos. Entonces, ante ese percance es cuando contacta a Bill Gates y bueno, ahí hay una historia metida en que ahí Bill Gates se da cuenta de lo que tenía Steve Jobs y que bueno, luego le roba la idea hasta el punto que el primero que presentó ante el mundo un sistema operativo gráfico fue Bill Gates, ¿no? Y sin embargo, después, a través del tiempo, realmente fue una competencia, ¿no? ¿Quién lograba mejor ambiente gráfico, más iterativo? Microsoft siempre llegó a los usuarios más rápido en el sentido de que no era tan caro como los Mac OS. Diferencias, a ver, el sistema operativo de Microsoft es un poquito más flexible, casi le puedes poner a cualquier equipo genérico, ¿no? Apple no,
es bien específico, ¿no? A qué hardware le puede ir. Entonces, normalmente te venden la máquina con el sistema operativo que es compatible. Y la actualización del sistema es bastante complicado porque hay que contactar al proveedor, pagar la licencia de la actualización y bueno, ellos a veces hasta lo hacen de manera remota, ¿no? Para hacer ese tipo de acciones. ¿Qué más? A ver, sí, creo que eso es todo lo que podía mencionar. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Quién fue primero? Pues es bien difícil, ¿no? Para mí el que tuvo la idea fue Apple, ¿no? Entonces debería ser primero. Técnicamente tenía sus prototipos, pero Microsoft le ganó al publicar. Entonces están casi a la par, ¿no? Difícilmente vamos a saber la realidad de cuánto crédito tiene el uno y cuánto crédito tiene el otro, ¿no? Y de hecho Steve Jobs pues, lo que él, digamos, aportó fue el hecho de su visión, ¿no? Porque lo que él vio en el fondo fue un programa orientado a objetos funcionando, ¿sí? Y cuando lo vio, tuvo la idea de transformarlo a un programa que controle y administre el sistema operativo de manera más fácil para el usuario. Ese era su tema. Entonces, ahí está, un poquito, eso se puede ver en la historia de Bill Gates con Steve Jobs. Hay muchos otros detalles de repente que he omitido, pero si son curiosos, ahí van a encontrar más información, ¿ok? Entonces, ya hemos hablado un poquito de los dos tipos de versiones de Linux, la de producción, la de desarrollo, ¿sí? La de desarrollo es la experimental, ¿no? Y la de producción es aquella que, pues, normalmente es la que se vende a la empresa privada, ¿no? O tiene un costo además. Ahora, las preguntas, ¿cómo van a entrar a Linux? El anterior semestre, cuando instalaron Linux, ¿qué hacían ustedes? Prendían la máquina, seleccionaban del menú Fedora y cuando levantaba, lo primero que hacía el sistema es pedirte dos cosas. Aparece la ventana de login. O sea, en el encendido aparece una ventana que le llamamos normalmente login. Entonces, esa es la forma de ingresar a Linux. Una vez que hemos ingresado a Linux, abrir el programa, terminar. Se abre ese programa y es cuando aparece la pantalla negra con el cursor parpadeando. Ok, entonces esa es la forma de entrar a la shell en nuestro equipo de PC. Ahora, para poder ingresar al sistema operativo, normalmente él me pide en una ventana de inicio, cuando enciende, se empieza a cargar y logra concretar, lo primero que hace es preguntarte por el login y el password. Entonces, ¿qué es el login y qué es el password? El login es el usuario y el password es la contraseña. Y bueno, hay una pregunta que ahí no se ve bien, voy a tratar de corregir. Él está preguntando si les parece que Unix es igual a Linux. ¿Cuál es la respuesta? No son iguales, el usuario es el nombre y la contraseña es para entrar, ¿no? No del usuario, perdón, desde este. Ahorita vamos a ver. Esos dos son distintos, pero es lo mismo Linux y Unix, esa es la pregunta. Son parecidas, Lice. Sí, son similares, correcto. Son similares y técnicamente si yo Pero aprendo, dijo que Linux es inseguro, ¿no? no, inseguro no. Es una versión de desarrollo, es una versión de prueba eh, que no tiene las garantías de un sistema operativo de paga, ¿sí? Entonces nos sirve a nosotros, ¿no? Para probar, etcétera, pero una empresa seria no se va a poner un servidor, por ejemplo, de una versión de Linux de prueba, ¿sí? Él seguramente va a querer una versión empresarial o una versión ya finalizada. Y esas versiones sí son de paga, tienen licencia BSD. Entonces, no es que sea inseguro. De hecho, virus conocido para estos sistemas que hayan sido muy dañinos no se conoce, ¿ya? Entonces, no realmente es el tema de seguridad, sino el tema de garantía, soporte, y eso es normal si se ponen a averiguar, averiguar internet.
de cualquier software libre te dicen, ¿no? Si lo compra, se le da garantía, se le da soporte 24/7, quiere decir 24 horas y 7 días a la semana, ¿sí? Entonces no es tanto así, ¿ya? Pero son similares, aprendes Linux y estás también aprendiendo cómo administrar un Unix por la relación de similitud que ambos tienen, ¿ok? Y ahora, estas son las dos prácticas que tenemos que trabajar la siguiente semana. Aquí dice instalación de Fedora, ¿no? Por eso les comentaba que repasen lo que se hizo en programas, en sistemas operativos 1, para que no estén tan complicados el próximo martes con una práctica que no se acuerdan ni cómo empezar. ¿Ya? Repasen la máquina virtual, etcétera. Es similar a este título lo que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces va a servir repasarlo de tal manera de que no vengan cero. Y tal vez ese martes, bueno, depende de ustedes va a ser. Yo les digo que lo normal hasta antes de la pandemia, 2019, era de que hacíamos estas dos prácticas en una sola clase, ¿no? Ustedes son grupo noche. Ah, no, con ustedes tengo cortito. Entonces, el día lunes vamos a trabajar taller 1, ¿ok? Y el día martes vamos a usar el taller número 2. Entonces, no hay problemas de tiempos con ustedes. Sí o sí vamos a cortar un día y el otro día, ¿ok? Entonces, el taller 2, sin embargo, solo requiero que traigan su interés porque es algo novedoso que vamos a ver. Es la conexión remota a un servidor Linux. A cada uno de ustedes les voy a dar su usuario y contraseña. También les voy a pedir que cambien su contraseña para que pongan una que solo ustedes conozcan. Esa cuenta de usuario que les voy a dar va a ser para que se conecten a un servidor y ahí hagan todas las prácticas que vamos a hacer en clase, ¿ya? Y bueno, también les voy a explicar de que el PuTTY es una especie de emulador que permite conectarnos de manera remota con otros sistemas operativos. Y nosotros lo que vamos a hacer es probar el PuTTY conectado a un servidor Linux, ¿ya? Y eso también, por cierto, va a ir al final del semestre en su mini proyecto que van a ustedes desarrollar. Seguramente van a configurar el acceso remoto, ¿ya? Eh, ya que hemos hablado de este mini proyecto, les recalco de que a mediados, finales de noviembre, va a ser la feria facultativa de software libre y ahí es donde van a presentar sus proyectos que van a hacer en esta materia, ¿ya? Esos proyectos se van a presentar como lo hacían por Zoom, solo que ahora va a ser en la feria, y ahí voy a ponderar también y voy a preguntar, ¿listo? Entonces, pero tenemos bastante tiempo. Yo creo que después del primer parcial, la primera actividad que voy a hacer es explicar o darles el enunciado del mini proyecto. Y luego, entre octubre y primera semana de noviembre, les voy a dar una semana para que preparen el mini proyecto, ¿ya? Eso se hace en grupos de a 5 personas máximo. Ustedes son libres de escoger su grupo. En verdad, no puedo yo poner los grupos porque he tenido mala experiencia. ¿En qué sentido? Mm, a ver, que a veces pues no, no están muy maduros todavía y se pelean y discuten. El día de la defensa, por ejemplo, me dicen, ella hizo esto y yo hice esto. Que ella revísele a ella lo de ella y revísenme a mí lo mío. Los dos aplazan, pues, ¿ya? Los dos grupos se van a aplazar porque es un trabajo de grupo. Y cualquier problema que ustedes tengan como grupo, la última persona que se tiene que enterar soy yo, porque eso significa que no han sabido trabajar de grupo. Y el objetivo del proyecto es no solo el producto, sino saber trabajar con grupo. Entonces, si alguien me vuelve a decir eso, porque sí lo han hecho, incluso se me han discutido en clase las dos personas, porque yo soy muy clara, ¿sí? ¿Cuál es el proyecto que voy a revisarle a este grupo? Y no puede haber dos, tres, o cada uno que ha hecho un proyecto. O que me digan, escójase cualquiera que le presentemos. No. Ustedes me dicen a mí cuál es el trabajo de grupo y yo pregunto ese trabajo de grupo. Y si no han podido congruenciar, no han podido, ¿cómo se dice?
caerse bien entre sí, eh, pasar por alto alguna mala situación y concentrarse en el proyecto, pues los dos se van a aplazar, ¿ya? No hay eso, ¿sí? Entonces, recuerden, ese día todo el grupo está riendo porque se han llevado muy bien, porque han logrado hacer el proyecto, ¿sí? Cualquier pelea interna que hubiera, lo esconden, como es en la vida real cuando uno trabaja en una empresa. Si uno va, no me gusta ella, me voy a ir a otro trabajo, no me gusta mi jefe, me trata mucho, me voy a ir a otro trabajo. Va a mudar de trabajo en trabajo, pues nunca te va a gustar nada, ¿cierto? Entonces, recuerden, la última persona que debe notar que hay algo que ha fallado en el grupo como grupo, soy yo, porque yo los estoy evaluando también como grupo, ¿ya? Entonces, yo les voy a dar ¿cómo se dice? Las ayudas necesarias. Hay en plataforma, de repente les voy a activar algún video de algún grupo que fue bueno y de repente pues tomen también su idea, etcétera, ¿sí? Y hay una parte que hay que investigar también. Pues hay que investigar, ¿sí? Entonces pues se llama proyecto. No, no es que todo se los he dado yo. Hay una partecita que hay que investigar, que es muy sencilla, pero lo van a tener que hacer porque el proyecto tiene un buen puntaje, ¿sí? Entonces en plataforma pueden verificar los puntajes que tienen los prácticos, los proyectos, parciales, ¿listo? Entonces, este es el plan que tenemos para la siguiente clase. Como ya todo está yéndose a presencial, pues nos vamos a despedir de Zoom. Ya nos vamos a ver directamente en los laboratorios. Yo les voy a pedir que durante los laboratorios todos ustedes utilicen el barbijo, ¿ya? Porque no puedo hablar yo con un barbijo, ¿sí? Necesito retirar el barbijo para poder hablarles a ustedes. Entonces, es importante que ustedes tengan su barbijo, ¿ya? Entonces, no lo olviden. Ya afuera, ustedes, pues, se lo sacan si les molesta. De todas maneras, les voy a pedir que sí o sí con barbijo, porque estamos en un ambiente muy cerrado. Si alguien se siente muy mal, me refiero a salud, no hay lista de asistencia. He optado porque no hay asistencia en este semestre. Hay talleres evaluativos como este, por ejemplo, que ha salido. Y bueno, dependiendo de las circunstancias que tengamos, van a ir apareciendo otros más, ¿sí? El uno es evaluativo, el dos no es, ¿ya? Entonces yo siempre voy a avisar con tiempo y decirles, siguiente o tal clase, taller evaluativo. Entonces todos se preparan y hay que tratar de no faltarse, porque si lo pierdes, vas a irte a arriesgar toda la nota al examen final. Entonces, si estás delicado de salud, lo más prudente es que simplemente no vengas, ¿no? No vengas y al final del semestre intentamos recuperar una evaluación en el examen, ¿ya? Es que a veces es incómodo para ustedes y para mí, ¿no? Porque a mí no me gusta decirles, mejor es que vayas a casa y todo ese tema, porque ya ustedes son muy adultos, no son unos niños, ¿verdad? Y lo mismo yo, si me siento muy mal por alguna circunstancia, aunque como la pandemia dice que ya pasó, es probable que tal vez esto esté de más, pero de todas maneras, igual voy a avisarles y pues no voy a venir, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, espero que tengamos un semestre regular y bueno, a ver cómo nos va en presencial, que debería ser mejor para ustedes, por supuesto, porque tienen allá las herramientas de trabajo y no tienen que andarlas buscando, aunque la desventaja es que el que tenía una portátil o PC configuraba, instalaba todo y entendía cómo se hacía. Allá en el laboratorio el auxiliar ya lo ha hecho por nosotros. Entonces solamente vamos a ir a utilizar y ya está. En su momento yo les voy a dar algunas explicaciones de cómo se logra, ¿no? Ese trabajo cliente-servidor que vamos a utilizar allá en el laboratorio. Pero de todas formas creo que ahí es una diferencia, ¿no? Porque si tú tienes tu portátil, por ejemplo, vas a ir al laboratorio, entonces vas a usar el laboratorio. Pero si piensas hacer prácticas para no aplazarte en el examen, para estar siempre adelantado, es buena idea que este taller uno, por ejemplo, lo tengas en tu máquina hecha, que tengas un Linux instalado y puedas acceder a él para hacer las pruebas de la Shell, la Bash, etcétera, ¿no?
Bueno, con eso hemos concluido. No sé si hay alguna pregunta. Voy a leer el chat. No hay nada en el chat. Todos los instaladores, ingeniera, entonces van a estar allá en el laboratorio, ¿no? Correcto. Allá están los instaladores que vamos a necesitar. De hecho, yo voy a ir mañana para asegurarme de que lo copien el día lunes temprano. Así en la noche no tenemos problema, ¿ya? No necesitan realmente traer nada, pero es buena idea traerse un flash por algún motivo de repente, un flash de unos 5 gigas, por si acaso les quiera pasar algo, te lo llevas de una vez, ¿ya? Entonces, por lo demás, allá vamos a tener todo lo necesario. Mis flash están con Windows 8 booteable y Ujú. Windows. Am, por el momento no hay problema, ¿sí? Porque si voy a pasar algo, son archivos y eso simplemente o le descargas de la plataforma, por el enlace de la plataforma, o lo copias en una carpeta de tu flash, porque a pesar de que tu flash es booteable, puedes crearle carpetas y en esa carpeta grabar si hay espacio libre, ¿ya? Ingeniera es de 16 gigas. Ujú, claro, ahí le creas una carpeta, no se hace problema, va a seguir funcionando. Y ahí en esa carpeta puedes seguir grabando archivos, por si acaso, ¿ya? Gracias. Ok, entonces nos vemos el lunes. Un poquito tarde es nuestra clase, ¿no? Bueno, eso vamos a irlo viendo, ya vamos a irlo viendo porque la verdad que el lunes y martes nos han puesto. ¿Tienen ustedes clases antes de mí? Antes del lunes, por ejemplo. ¿Tienen alguna clase antes allá en el laboratorio? No sé si alguien me puede contar. Lice, en realidad nadie está, bueno, mi persona en las materias que yo he agarrado no hemos pasado ninguna presencial hasta ahorita. Por eso yo igual esa era mi consulta porque yo inscribí su materia y recién lo pude pillar el grupo y es mi primera clase. Ay, claro, es extraño en la facultad, normalmente les daba mi teléfono y a todo el que me ha mandado mensaje le he contestado. De todas maneras, son más inscritos, son al menos 18. Entonces esperemos que aparezca. En realidad, ofimática puntualmente arrancó esta semana, pero todo lo que necesitaba laboratorio se pidió que presencial arranque en la siguiente, porque esta semana estuvieron y están, si no me equivoco todavía, con el examen del PCA, el examen de ingreso. Entonces, por ese motivo, pidieron que la siguiente semana vamos a presencial. Ahora, todas las materias en realidad son presenciales, pero hay algunas circunstancias que pueden hacer que continúe virtual. En el caso nuestro, a mí me interesan las prácticas de laboratorio puntualmente que vayan a ser presenciales, ¿no? Y vamos a tratar de hacer una especie de mix, ¿no? O sea, presencial y por plataforma. Ahora, ¿qué quiero decir por plataforma? En la plataforma hay bastante material de semestres pasados. Si tú tienes las herramientas, ¿qué necesitas en la primera parte de la materia para practicar en casa? Si no tienes una computadora donde le instalaste Linux para practicar en la terminal, puedes utilizar incluso el celular. El celular tiene una app o hay una app en Play Store que se llama Termux con X, ¿sí? Termux. Tú lo instalas en el celular y te aparece una shell, ¿sí? Una terminal y puedes probar muchos de los comandos que vamos a ir trabajando. Hay uno que otro que no está, pero es por el tema de que son comandos administrativos y claro, por seguridad del teléfono no lo activan. Acuérdense que el Android está basado en Linux, ¿no? Entonces es el motivo por el cual les digo, pudieran hacer cierto daño, ocasionar cierto daño si se ponen en modo, por ejemplo, root, que es el modo administrador, ¿no? Y bueno, de todas maneras, por ahora el plan es volver, ya, volver y esto arrancaría el día lunes. Mañana voy a ir a la facultad y si ellos me dicen que hay algún tema, etcétera, yo les voy a avisar a tiempo para que el día lunes sepan cómo vamos a trabajar, pero si no digo nada, quiere decir que todo está como hemos planeado. Lunes empezamos laboratorios, ¿ya? Está Ingeniera, bien, ingeniera, gracias.
Para poder repasar de nuevo el primer práctico, lo Ujú. que hemos hecho en el anterior, ¿dónde puedo ir para recordar, digamos? No me acuerdo bien. En al grupo de WhatsApp les puedo mandar la lista de YouTube que tenía en el anterior semestre. ¿Se acuerdan? La lista de YouTube, donde puedes buscar qué clase se hizo eso. O también tengo conocimiento de que en la plataforma virtual tú puedes acceder a la materia del semestre anterior. Ah, A ya mejor ver, accedo a la materia anterior, los pasos están ahí. sí, ustedes lo pueden verificar si ustedes entran. Yo, por ejemplo, puedo ver, ¿sí? Y hasta donde yo sé, ustedes también. Se ha eliminado, creo que 2019 y 2020, pero 2021 y 22 está todo, ¿sí? Entre grado, ahí ingresamos. Sí, le dicen esta, yo puedo ver igual eso. Yo entré a ver Entonces, igual. perfecto. Entonces, ustedes ahí aprovechan de ingresar y de ahí sacan todo lo que necesitan recordar, que es solamente el proceso de instalación de Linux, ¿no? Bueno, entonces con eso, jóvenes, nos veríamos el día lunes, ¿ya? Nos vemos, pasen buenas noches, hasta luego. Buenas noches, ingeniera, bendiciones. Hasta Hasta luego, Gracias, luego. ingeniera. Que tenga buena noche. hasta luego, muchas gracias.